Eh, una semana más vamos a estar estudiando, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Siempre es un gozo, un privilegio el poder estar dirigiendo este tiempo, pero finalmente es el Espíritu Santo el que hace la obra en cada uno de nosotros de manera particular, de manera individual, de manera personal también. Así que agradecer a Dios por este tiempo. Me gustaría partir mencionando algo acerca de lo que creemos nosotros, acerca de lo que se domina quizás de manera más general el cristianismo. No sé si se han dado cuenta, pero el cristianismo desde sus inicios como creencia ha sido de cierta manera atacado, ha sido perseguido, ¿verdad? Se ha buscado que sea destruido de una u otra manera. Podemos ver de partida a un Cristo crucificado, podemos ver a hombres que murieron por seguir a ese Cristo, podemos ver a lo largo de la historia miles de Biblias quemadas y así podemos mencionar muchas cosas que han acontecido a lo largo de la historia de la humanidad y también llama la atención que al menos a mi parecer no hay ninguna otra religión que sea atacada y buscada de ser destruida de esta manera como el cristianismo. No vemos esto mismo con otro tipo de creencias, sino que sucede algo particular con el cristianismo y es simplemente, bueno, la gracia de Dios y la manera en que Él obra que día a día creen más y más y más personas. Sigue habiendo fiesta en los cielos, las personas siguen arrepintiéndose y creyendo en el Salvador, en nuestro Salvador, ¿verdad? Así que es un gozo eso. Y bueno, mencionar también que en esta persecución quizás contra el cristianismo a lo largo de la historia siempre se han intentado de cierta manera desacreditar ciertas verdades que hay en la palabra de Dios. En una época se dio por de intentar desacreditar los milagros de la palabra de Dios, intentar dar algún tipo de explicación a cada una de las cosas que pasaban en la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando trabajaba en el hospital, tenía un compañero que hubo un tiempo que el Señor me permitió hablar mucho del Evangelio con él. Él estaba muy interesado. Y un día él llegó en la hora del almuerzo y me trajo un libro. Y el libro se llamaba ¿Fue Jesucristo un cosmonauta? Y este libro, y a mí me llamó mucho la atención, postulaba que todas las cosas que ocurrieron en la Biblia finalmente fueron obra de los seres de otros planetas. E intentaba dar una explicación a lo que sucede en las escrituras, a los milagros desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, incluso llegando a postular una blasfemia como que Jesucristo mismo era un ser que no era de este planeta, sino que venía de otro planeta, era un extraterrestre de cierta manera, y que todas las cosas que habían acontecido en la Biblia habían sido obradas de esa manera, y inocentemente ellos preferían creer eso a creer que este libro es un libro inspirado por Dios y que todo lo que aconteció es obra de Dios. Y así podemos encontrar millones de intentos de explicación, de desacreditar este libro sagrado que tenemos aquí en nuestras manos. Y una de las cosas, uno de los eventos más atacados es la resurrección de Cristo. Y es justamente en el punto en donde estamos nosotros en el Evangelio de Marcos, la resurrección de Cristo. Muchos consideran que la resurrección de Cristo de cierta manera es parte de la cuna del cristianismo. Sin la resurrección de Cristo es un pilar fundamental que si se lograra destruir, probablemente las creencias del cristianismo se caerían porque es parte del fundamento. Es esencial la resurrección de Cristo. Quisiera citar un estudioso que estuvo investigando acerca del tema, específicamente la resurrección de Cristo, y él llegaba a esta conclusión. Él decía, después de más de 700 horas de estudiar este asunto y de investigar en detalle su fundamento acerca de la resurrección, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Cristo es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se hayan anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. Él llegaba a la conclusión de que o era un fraude gigante y que era un fraude de dimensiones que nunca se había visto, o si no, era una verdad maravillosa, era un hecho único que de cierta manera ninguna persona podría quedar indiferente ante este acontecimiento. Esa de cierta manera son las dos opciones que cualquier persona debiera tomar al enfrentarse a esta verdad. Al conocer esta verdad, al conocer de hecho la vida de nuestro Señor, debiera tomar esa decisión, evaluar en su corazón y ver si es que el Señor lo lleva a creer
en estas verdades, en estas realidades espirituales que hay detrás de estos acontecimientos históricos, o simplemente prefiere declararse en rebeldía, en incredulidad, ¿verdad? Hoy día vamos a estar viendo acerca de la resurrección de Cristo, y el texto de hoy nos va a dar testimonio en el Evangelio de Marcos de lo que sucedió en la resurrección. Nos va a dar testimonio y de cierta manera nos va a dar evidencia de la resurrección de nuestro Señor. A través de la palabra de Dios, Dios nos va a estar dando evidencias de la resurrección de nuestro Señor. Y yo quise plantear este sermón de cierta manera como que se nos están poniendo enfrente evidencias, hechos que acontecieron, y que delante de estos acontecimientos que Dios ha revelado en su palabra y está dando testimonio hoy a nosotros, hoy nosotros debiéramos tomar una especie como de veredicto. Quise plantear este sermón de cierta manera de una forma como apologética, intentando dar un poco de defensa de la resurrección de Cristo, porque aquí hay evidencia inspirada por el Espíritu Santo de que sucedió este evento, y ante esta evidencia de parte de cada uno de ustedes demanda o exige un veredicto, como alguien escribió por ahí, evidencias que demandan un veredicto. Vamos a estar en Marcos capítulo 16 del 1 al 8. Marcos 16 del 1 al 8. El sermón del día de hoy le titulé La resurrección de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Vamos a estar Marcos 16, 1 al 8, y vamos a estar viendo solamente 2 puntos que son parte de este testimonio que nos dan las Escrituras a nuestras vidas acerca de la resurrección de nuestro Señor. Marcos 16, del 1 al 8. Y dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que el que va delante de vosotros, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, en este tiempo por que podemos, Señor, tener tu palabra, porque tú nos hablas, Señor, a través de ella, te has revelado, Señor, y podemos conocerte, Señor, día a día. Padre, agradecemos por esta maravillosa bendición, Señor. Agradecemos, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo, Señor, por medio del cual, Señor, podemos conocerte, Señor, por medio del cual se revela tu gloria de manera maravillosa, de manera perfecta, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que contemplando, Señor, la belleza, la hermosura, Señor, de nuestro Salvador, podamos ser transformados, Señor, que tu Espíritu pueda hacer la obra en esta hora, Señor, en nuestras mentes, Señor, quizás despejando, Señor, algunas dudas que podamos tener, Señor, ayudando, Señor, a nuestros corazones, Señor, a ser llevados, Señor, a tener las emociones, los sentimientos correctos, Señor, y también ayúdanos, Señor, a moviendo nuestra voluntad, Señor, para que podamos tomar acción en nuestra vida, Señor, para que podamos obedecerte de manera activa, Señor, para que podamos escuchar tus mandatos, Señor, y seguir, Señor, tu palabra en obediencia, Padre, que estas verdades realmente, Señor, remuevan, Señor, las cosas que deben ser removidas dentro de nuestro ser, Padre, Señor, y que después de esto podamos glorificarte de mejor manera. Te pedimos esto y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Vamos a estar viendo la resurrección de nuestro Señor, y vamos a estar viendo 2 puntos que son dos partes de este testimonio que nos da Dios acerca de la resurrección. Y la primera parte yo le quise titular la tumba vacía, de los versículos 1 al 4. De cierta manera, este primer punto nos revela, ¿verdad? Nos da evidencia de que la resurrección realmente fue un acontecimiento que sucedió y que está inspirado por Dios acá y revelado hacia nosotros, y la tumba vacía testifica de esa verdad. Bueno, al principio del texto nos narra a estas mujeres, ¿verdad?, yendo al sepulcro
del Señor, dice el versículo 1 del capítulo 16, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. En la última vez que estuvimos estudiando el libro de Marcos, ¿verdad? Nos quedamos con que Jesús fue sepultado. Y ahí veíamos, ¿verdad? Ciertos puntos claves acerca de la sepultura, ¿verdad? Que tenían que ver con Jesucristo. Y ahora vemos a estas mujeres yendo a la tumba de nuestro Señor. Y primeramente fueron a comprar especias. Nosotros sabemos que las especias, ¿verdad? Eran necesarias para cubrir el cuerpo de la descomposición. Los judíos no solían embalsamar los cuerpos y es por eso que tenían que ir a poner especias, y normalmente las especias se colocaban antes de que el cuerpo se pusiera en el sepulcro. Sin embargo, la intención de estas mujeres lo más probable fue ir a presentar respetos, fue ir a honrar de manera adicional el cuerpo de Jesús en este momento. Y es por eso que ellas quisieron preparar sus propias especias para ungir a su Señor. Y es súper comprensible que hayan querido tener una última oportunidad para demostrar su amor. Y aquí ya hay algo que llama la atención en el texto y que tiene que llevarnos a meditar, y es el hecho de que son mujeres las primeras en encontrarse frente con este sepulcro, ¿verdad? Con esta tumba. Son mujeres las que se nos ponen aquí en el texto. ¿Y por qué debiéramos quizás llamar la atención en esto o hacer énfasis en esto? Porque muchas personas creen que este relato es un relato inventado. Y aquí ya hay de cierta manera una pequeña evidencia de que el hecho de que hayan sido mujeres, y de que si es que este relato hubiese sido inventado, no hubiesen sido mujeres las que se pondrían en el texto, porque debido en el primer siglo, el testimonio de las mujeres no era de fiar. No tenía mucha validez el testimonio de mujeres. Y justamente son mujeres aquí las que el relato nos pone como las primeras en encontrarse con esta tumba vacía. Entonces podemos considerar que la iglesia primitiva nunca habría creado una historia en la cual de cierta manera las protagonistas, las principales testigos fueran mujeres. Pero aquí nos encontramos con estas mujeres yendo a la tumba de nuestro Señor. Versículo 2, y dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Los evangelios, todos los evangelios nos mencionan que fue este día, fue el primer día de la semana, fue, bueno, nuestro domingo, por la mañana, cuando las mujeres llegaron al sepulcro. Y aquí se nos viene a la mente quizás las palabras de Jesucristo, que una y otra vez dijo que al tercer día, ¿verdad?, Él iba a resucitar, sería al tercer día, y aquí nos encontramos en aquel tercer día. Cuando ellas iban al sepulcro, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estas mujeres no tenían la esperanza de encontrar a un Cristo resucitado. De hecho, estaban pensando en un problema con el cual se iban a encontrar. Ellas llevaban especias y de alguna manera iban a tener que poder buscar la forma de que esa piedra fuera removida, de que algunos hombres los pudieran ayudar quizás. Ellas no se dirigían allí con la esperanza de encontrar a Jesús resucitado, y es por eso que el versículo 3 nos pone esa interrogante. Pero cuando miraron, dice el versículo 4, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando se encuentran ahí, se encuentran con una piedra removida. La piedra en forma de disco que se ponía normalmente en los sepulcros tenía que ser rodada por varios hombres fuertes. Era una piedra que no se podía remover de manera fácil. Y normalmente esta piedra se removía, bueno, una vez que se ponía el cuerpo ahí, se removía al año después para poder dar sepultura a los huesos, una vez que ya la carne estaba descompuesta. Ese era el único momento en que se removía, y a veces se removía también porque los sepulcros, como lo vimos la semana pasada, eran a veces sepulcros familiares. Se ocupaban para una misma familia. Pero el tema es que no era algo común, algo habitual, que esa piedra fuera abierta y cerrada, porque era una piedra grande. Una piedra grande. Pero aquí las mujeres se encuentran con una piedra removida, y nosotros nos podemos preguntar por qué se removió la piedra. ¿Por qué tenía que ser removida esa piedra? Si pensamos en este punto de la historia, nosotros podemos pensar que Jesús podría haber resucitado y sin que esa piedra fuera removida. Esa piedra no fue necesariamente removida. ¿Para qué? Para dejar salir a Jesús. De hecho, no era necesario que la piedra fuera removida para permitir la resurrección. De hecho, ellas llegaron y la piedra estaba removida y Jesús ya estaba resucitado. La piedra no fue removida para
con ese fin. El propósito de la piedra removida fue revelar la tumba vacía. La piedra removida dio testimonio de la tumba vacía, de que allí no había un cuerpo. Podemos quizás generalizarlo a nuestros días. Esa piedra fue removida finalmente por ti, por mí, por toda la humanidad, para que, dando testimonio de que la tumba está vacía. Y esa es una evidencia de la resurrección. Quizás en el texto es de las primeras evidencias que podemos encontrar aquí. Este simple hecho, pero un hecho concluyente de que efectivamente la tumba está vacía. Y no solamente fue algo que vieron estas mujeres, sino que incluso los enemigos de Jesús dieron testimonio de que esa tumba estaba vacía. Quiero ir a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Podemos ver ahí que los soldados romanos sabían que la tumba estaba vacía. Los soldados romanos sabían que la tumba estaba vacía y es por eso que dan testimonios a las autoridades. Y las autoridades también tenían testimonio de que esta tumba estaba vacía. Los líderes religiosos lo sabían, las mujeres lo sabían, luego Pedro y Juan lo van a saber y finalmente todos los apóstoles, los discípulos y diferentes seguidores van a estar convencidos de que esa tumba de manera efectiva estaba vacía. Y es importante recalcar en este punto que no fueron estos enemigos de Jesús los que retiraron el cuerpo, porque ellos, ni siquiera ellos se atrevieron a rebatir acerca de la tumba vacía. Por el contrario, intentaron inventar una historia. El versículo en el capítulo 28 dice que intentaron sobornar a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Entonces esta tumba vacía no tuvo que ver con los líderes religiosos, esta tumba vacía tampoco tuvo que ver necesariamente con los apóstoles o los discípulos, porque como recordamos en Marcos 14:50, estos discípulos lo habían abandonado, se encontraban desorganizados, se encontraban atemorizados. Esta tumba vacía tuvo todo que ver con el Jesucristo venciendo la muerte de manera triunfante, tal como lo había prometido que Él lo iba a hacer. Con eso tiene que ver esta tumba vacía, es una realidad, y con esa realidad se encuentra cualquier creyente y cualquier no creyente, con el testimonio de esta tumba vacía. Y la pregunta para cualquier persona que se enfrenta con este hecho es ¿de qué manera va a responder ante esta tumba vacía? ¿De qué manera respondemos a la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo? Al principio yo planteé algunas interrogantes y quizás un inconverso en este punto puede intentar todavía dar una explicación, porque hasta el momento solamente hay una tumba vacía. Ahora quizás surge otra pregunta y es, ¿qué sucedió con Jesús? Ok, la tumba está vacía. La tumba da testimonio de que Jesús no está ahí. ¿Pero qué sucedió con Jesús? Y bueno, vamos a ver en la segunda parte del texto que hay testimonio, hay testigos de la resurrección que hoy nos dan testimonios de que Jesús vive. Versículo 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. El Evangelio de Mateo nos dice que este era un ángel, Mateo 28:5. Y de hecho el Evangelio de Lucas nos dice que eran dos varones. Y aquí nuevamente podemos encontrar quizás algunos argumentos que intentan decir que no hay una consistencia en los relatos de los evangelios, que no hay una coherencia y quizás hay algún tipo de contradicción. Pero nosotros sabemos que finalmente los evangelios no nos narran una historia mirada de una misma perspectiva, ¿verdad? El Espíritu Santo se sirvió de las personalidades, ¿verdad?, de cada uno de los escritores. ¿Para qué? Para inspirar estos textos bíblicos y nos dan un retrato de diferentes maneras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Nos revelan un retrato de diferentes perspectivas que armonizan de manera perfecta. Y esta verdad de que aquí haya dicho que era un varón y que en otra parte hayan dicho que eran dos, no se contradice de ninguna manera. No se contradice, y de hecho eso se puede considerar un argumento a favor que fortalece la evidencia de que
es que estos relatos no fue una invención de un hombre que dijo, ok, todos tomemos de esta historia y hagámosla saber. Personas que se pusieron de acuerdo para engañar a otra o para crear un fraude, no. Esto no fue así, y que los evangelios puedan dar diferentes perspectivas y armonicen de manera perfecta da evidencia de eso. Posiblemente tenemos aquí diferentes aspectos y etapas del mismo incidente. Las mujeres entran y se encuentran con un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. El texto dice que quedaron completamente atónitas, ¿verdad? Y Lucas 24:5 dice que se llenaron de miedo. La reacción de estas mujeres ante estos seres espirituales, ¿verdad? Estos ángeles, fue la típica reacción de las personas o de los seres humanos que podemos encontrar en las escrituras, que se encuentran con mensajeros angelicales, ¿verdad? Es sorpresa, es temor en primera instancia. Y el ángel les va a dar testimonio de ¿qué? De la resurrección de Jesús. Versículo 6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Aquí se nos presenta a un ángel que viene a ser de cierta manera como un emisario de Dios. Él viene como un representante dando testimonio del mismo Padre. Es una explicación divina de lo que sucedió ahí, una explicación divina del punto anterior, de aquella tumba vacía. Y también podemos considerar que de cierta manera es la primera declaración del Evangelio luego de que el Señor haya resucitado. El ángel dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Eso nosotros lo predicamos hoy aún. Que Jesús fue crucificado, que Jesús fue resucitado, que ya no está en esa tumba. Esas son las palabras de aquí del ángel. Ha resucitado. Ha resucitado. La tumba por sí sola, la tumba vacía por sí sola, quizás no es un testimonio suficiente de la resurrección. Y solamente nos invita a preguntarnos, bueno, ¿qué pasó con el cuerpo? Bueno, aquí está la pregunta. Aquí está la respuesta a la pregunta. Pregunta que algunos han intentado responder, como he dicho, bueno, ahí los líderes religiosos intentaron decir que se habían robado el cuerpo. Algunos incluso plantean que las mismas autoridades, los romanos o los judíos, robaron el cuerpo. Otros creen que las mujeres se equivocaron y fueron a la tumba equivocada. Eso lo mencioné cuando estábamos estudiando la sepultura, no sé si se recuerdan, pero ahí las mujeres estaban viendo dónde estaba siendo puesto el cuerpo de Jesús. Que Jesús estaba muerto ahí en esa tumba. Tampoco hay una posibilidad de que de alguna manera haya sobrevivido o le haya pasado, haya sufrido algún tipo de colapso. No, él había entregado su espíritu, dice el texto. Y todas estas afirmaciones o teorías aquí son refutadas y son contestadas con el testimonio de este ángel, que dice, ha resucitado, ha resucitado. Y la resurrección de Jesús no nos deja indiferente. Y aquí el ángel dice, ha resucitado, y ante esta resurrección él quiere que se dé testimonio de ella. Les manda a anunciar acerca de aquella resurrección. No solamente cuenta el testimonio de este ángel, sino que estas mujeres van a ser las encargadas de dar testimonio, y luego los discípulos, los apóstoles van a ser los encargados de dar testimonio de esta resurrección. Por eso les dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esta es de cierta manera, el testimonio de estas mujeres, el testimonio de los apóstoles a quienes el Señor se apareció después, es una evidencia más, y quizás es la evidencia más importante que nos da o más extensa que nos da el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Jesús. La evidencia de que hubieron muchísimos hombres que dieron testimonio de que Jesús había resucitado. Si las mujeres obedecían este mandato del ángel, lo más probable es que ponían en riesgo su vida, porque muchas personas llegaron a morir por decir que Jesucristo había sido crucificado y había sido resucitado. Por lo que si la resurrección hubiese sido una falsificación, no muchos hombres hubiesen dado su vida por una simple mentira, Por lo que el testimonio de los seguidores de Jesús es una evidencia gigante de que la resurrección es algo que realmente aconteció. Y es por eso que no podemos dejar de dar testimonio nosotros de aquella resurrección. El mensaje o el mandato que se le da a estas mujeres aquí, de cierta manera también se puede aplicar a todos los seguidores de Jesús, porque eso es lo que hacemos. Tenemos que seguir dando testimonios de que Jesús fue crucificado y de que Jesús resucitó. ¿Y qué hicieron las mujeres? La primera reacción de estas mujeres fue asombrarse, ¿verdad? Y fue tener un poco de temor. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo, ¿verdad? La respuesta
inicial fue asombro, fue sobrecogimiento de parte de estas mujeres, pero estas mujeres se van a convertir en testigos claves a la larga, al igual que los apóstoles, al igual que los discípulos. Los textos que vienen más adelante nos mencionan, de hecho, que en un principio no creyeron ante el anuncio de esta resurrección, pero Jesús cumplió su palabra y se iba a encontrar con ellos en Galilea y se les apareció, ¿verdad?, en diferentes momentos a estos apóstoles. Y el testimonio de estas personas fue clave para afirmar que Jesús de Nazaret ha resucitado de entre los muertos. Jesús de Nazaret ha resucitado de entre los muertos. Y esa verdad, hermanos, hoy a nosotros fundamenta nuestra fe. Nosotros comenzamos el Evangelio de Marcos, o sea, el Evangelio de Marcos en verdad comienza con una afirmación clave que de cierta manera se viene a completar aquí con la resurrección de Jesús y con el testimonio de las personas. La afirmación clave del Evangelio de Marcos con la cual comienza el Evangelio, decía en el capítulo 1, versículo 1, decía: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En varias ocasiones hemos visitado ese texto con el cual comienza Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos parte de la presuposición de que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego a lo largo del Evangelio, con cada narración, con cada hecho que aconteció, con cada obrar de nuestro Señor Jesucristo, Él comienza a reafirmar y a confirmar el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo. Y cada acontecimiento comienza a reafirmar ese hecho hasta llegar a este clima, ya esta prueba que despeja cualquier duda de que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue resucitado. Fue resucitado. Jesús era quien decía ser, es quien dice ser. Jesús es el Mesías divino. Jesús es el Salvador de pecadores. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor sobre todas las cosas. Eso es lo que nos está, hacia allá apunta la resurrección. Hacia allá apunta la resurrección. Quisiera ir a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Un texto clave en cuanto a la resurrección, un texto que vamos a estudiar en unos domingos más. 1 Corintios capítulo 15 de los versículos 13 en adelante. Personas que estaban poniendo en duda la resurrección no solamente de Cristo, sino que la resurrección en general de muertos. Dice 1 Corintios, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo aquí está defendiendo, ¿verdad?, la resurrección, de que Dios va a resucitar, ¿verdad?, aquellos cuerpos. No vamos a vivir una vez que partamos, no vamos a vivir para siempre como almas, sino que en un momento nuestros cuerpos serán resucitados. Y aquí está diciendo que si es que Jesús no resucitó, ¿verdad?, vana es nuestra fe. Y de hecho va aún más allá, y en el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El versículo 17 dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esa es la importancia de la resurrección. Si es que Jesús no resucitó, nuestros pecados no han sido perdonados. Porque de cierta manera la resurrección demuestra que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Es un sello, es una garantía la resurrección para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está demostrando que realmente fuimos justificados en Jesús, que Dios aceptó aquel sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Si es que Jesús no resucitó, no somos perdonados, dice el texto. Aún estamos en nuestros pecados. Pero si Cristo resucitó, efectivamente Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Esa es la verdad que hay por detrás de la resurrección. Hacia allá apunta. Esa es la certeza que nos da, esa es igualmente la esperanza que nos da. Que hoy podemos tener vida y vida eterna, y que un día nuestros cuerpos igualmente serán resucitados. Ahora la pregunta aquí es: ¿cómo respondemos nosotros al anuncio de la resurrección?
¿Cómo respondemos nosotros al anuncio de la resurrección? Marcos aquí no deja ninguna duda en el texto que la resurrección de Jesús es una realidad histórica, de que Jesús el Mesías resucitó. Y también nos demanda una respuesta a nosotros. Y la pregunta es, ¿nosotros cómo respondemos a este hecho? ¿Cómo respondemos nosotros a este anuncio, a este testimonio que estamos recibiendo de la resurrección? ¿A quién nos lleva? ¿Nos mueve a dar a conocer a este Salvador que vive? ¿Nos lleva a poder servir a este Señor de señores? ¿A quién nos lleva? ¿Cómo respondemos al anuncio de la resurrección de nuestro Señor? Quisiera ir a un último texto, a Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30, 31. Aquí se encuentra Pablo predicando a incrédulos, a gentiles, en un contexto no judío, está en Atenas. Y Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el llamado del Evangelio, ¿verdad? Que se arrepientan. Y continúa, dice, por tanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mira que otra cosa nos anuncia la resurrección. Y este texto cuando yo estaba estudiándolo, a mí me llegó bastante porque está hablando acerca del juicio, está hablando acerca del juicio de Dios y nos está diciendo que la resurrección, el hecho de que Dios haya levantado a los muertos a Jesucristo es una evidencia de que Dios va a juzgar a la humanidad. De que Dios va a juzgar a la humanidad. Juzgará al mundo con justicia. Y dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección nos da testimonio de eso, de que es un hecho. De que es un hecho que Dios juzgará al mundo. Por lo que ser expuesto a la resurrección de Jesús debiera hacernos reflexionar acerca de ese tema. Debiera hacernos reflexionar acerca de la condición en la que están las personas a nuestro alrededor. Debiera hacernos reflexionar acerca de cómo esta verdad nos mueve al día a día. La resurrección de Jesús es una excelente noticia para nosotros. Es una maravillosa noticia, es una noticia que nos llena de esperanza. Ya para ir terminando, quisiera leer un extracto que saqué de un sermón de un pastor que ya no está vivo, pero que habla acerca de la resurrección de Jesús. Y él decía, bueno, lo predicó un domingo en la mañana, y él decía, esta mañana al echar una mirada a este mundo malo y pecador no me deprimo, porque no espero nada mejor de él. Cualquier cosa que pudiera estar contra mí, cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo en mi propio cuerpo, eso es lo que debo esperar a causa del pecado. Pero aunque yo muera, resucitaré de nuevo, le veré cara a cara, le veré como él es, y seré como él, igual que él en un cuerpo glorificado con todo poder renovado. Esa es la esperanza viva de la resurrección. Este es el mensaje del domingo, y esa esperanza es absolutamente segura y está garantizada. La resurrección misma lo garantiza todo. Todo enemigo ha sido destruido, Cristo los ha vencido uno por uno, Él ha ido a preparar un lugar para nosotros y vendrá de nuevo para recibirnos en sí mismo. Reinaremos con Él como reyes y sacerdotes. Esa es la garantía de Cristo y nada puede detenerla. ¿Puede detenerla la muerte? No, no puede detenerla la muerte, porque Él ya venció la muerte. ¿Puede detenerla al diablo? No, Cristo ha vencido al diablo. ¿Puede detener al infierno? No. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo anuncia que Él ha vencido a todo enemigo. Ha conquistado todo adversario, se ha levantado triunfante de la tumba. Ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni todo lo demás pueden evitar o demorar la venida de su reino en toda su gloria. Solo Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores que vive. Ese es nuestro Señor que venció la muerte. Meditemos acerca de cómo estamos acercándonos a este Señor, cómo estamos sirviendo a nuestro Señor y qué significa para nosotros que Él haya resucitado. ¿Qué significa este testimonio que las Escrituras da a nuestra vida acerca de su resurrección? Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Padre. Agradecemos, Señor, por tu
amor, por tu misericordia, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz, Señor, porque nos habla, Señor, y porque sabemos que tu Espíritu, Señor, nos ilumina, Señor, para que podamos comprender estas verdades, Señor, para que las podamos poner en práctica, Señor. E incluso, Señor, tú nos empoderas, nos das poder, Señor, para que podamos llevarlo a la práctica, para que podamos obedecerla, Señor, para que podamos ser instrumentos útiles, Señor, en tu obra, Padre. Oramos, Señor, por cada uno de nuestras vidas, Señor, para que tú sigas transformándola, Señor, a través de estas verdades que muchas veces, Señor, quizás parecen un poco lejanas, Señor, muchas veces parecen simplemente verdades que se deben comprender de manera intelectual, Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esas verdades realmente se reflejen en nuestra vida, Señor, que nuestra manera de andar refleje, Señor, que tenemos un Salvador que vive, que servimos, Señor, a un Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder vivir de esa manera, Señor, y por qué no que estas verdades nos puedan llenar de gozo y de esperanza en nuestros corazones, en medio, Señor, de este mundo, Señor, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias que cada uno de nosotros puede estar pasando, Señor. Tú llenándonos, Señor, de aliento, como dije, de esperanza, Señor, de ánimo y de gozo, Señor, para vivir, Señor, con la mira en nuestro Salvador, Señor. Amén. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén.